Mucho antes de que las pirámides de Egipto se alzaran hacia el cielo y antes de que los filósofos de Atenas se preguntaran por el origen del mundo, en las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Eufrates floreció una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas de la humanidad, Sumeria. Allí, en tablillas de arcilla que sobrevivieron miles de años, se escribió la primera forma de escritura conocida, el cuneiforme. Pero esas tablillas no contenían únicamente registros económicos o leyes, también relataban mitos, genealogías de dioses y secretos del origen humano. En esos relatos aparece un nombre que aún hoy despierta fascinación y controversia, los Anunnaki. Para los sumerios, los Anunnaki eran los grandes dioses, los hijos de An, el dios del cielo. Gobernaban el destino, decidían la suerte de reyes y pueblos, caminaban entre los hombres como fuerzas tangibles. Su presencia no era distante ni abstracta, sino real, poderosa y a menudo temida. Sin embargo, con el paso de los siglos, la visión de los Anunnaki trascendió el marco religioso y entró en el terreno del misterio. ¿Eran simples símbolos mitológicos o eran, como algunos sugieren, visitantes de las estrellas que moldearon los primeros pasos de la humanidad? Los templos sumerios, conocidos como zigurats, eran más que construcciones, eran puentes entre el cielo y la tierra. Los sacerdotes afirmaban que allí los dioses descendían para recibir ofrendas y dar instrucciones. Cada ciudad tenía su deidad protectora, y las narraciones cuentan que los Anunnaki no solo observaban desde lo alto, sino que participaban activamente en la vida cotidiana de los pueblos. El rey no gobernaba por su propia autoridad, sino como delegado de los dioses. Sin el respaldo divino, un gobernante no era más que un hombre común. Los mitos describen a los Anunnaki como seres con emociones humanas, celos, ambiciones, amores y traiciones. Pero también como poseedores de poderes más allá de lo imaginable. Podían volar, viajar por los cielos, manipular los elementos, otorgar fertilidad o desatar catástrofes. Para los sumerios, no había duda. Eran reales, eran los dueños del destino. Lo que para ellos era fe y evidencia escrita en tablillas, para nosotros se ha convertido en enigma. El Enuma Elish, mito babilónico heredero de las tradiciones sumerias, habla de dioses que luchan en guerras cósmicas, que crean el mundo a partir del cuerpo de un ser primordial, que organizan los cielos y la tierra. En esos relatos, los Anunnaki aparecen como jueces, como guardianes del orden cósmico. Sin embargo, en otras tablillas se insinúa algo más inquietante, que ellos mismos trabajaban la tierra, que se cansaban de sus tareas, que decidieron crear al hombre como servidor. Según esta tradición, los seres humanos no fueron obra de un amor divino, sino resultado de una necesidad, aliviar la carga de los dioses. Es aquí donde nace la fascinación moderna. Si los Anunnaki crearon al hombre, ¿qué eran realmente? ¿Eran metáforas de fuerzas naturales, personificaciones de la lluvia, el sol y la fertilidad? ¿O eran, como sostienen teorías más audaces, seres llegados de otro mundo, con conocimientos de genética y tecnología que los antiguos interpretaron como magia divina? La idea resulta provocadora porque, en efecto, los sumerios poseían un conocimiento sorprendente para su tiempo, mapas celestes precisos, referencias a planetas invisibles al ojo humano, relatos de naves y objetos celestiales. ¿Cómo lograron tanto sin telescopios ni ciencia moderna? Algunos investigadores, como Zecharia Sitchin, sostuvieron que los Anunnaki provenían de un planeta lejano llamado Nibiru, con una órbita excéntrica que los acercaba a la Tierra cada 3600 años. Según esta interpretación, los dioses descendieron en busca de recursos, especialmente oro, y al encontrarlo en abundancia en nuestro planeta, decidieron establecerse aquí. Pero no querían realizar el trabajo pesado, por lo que habrían creado a la humanidad mezclando su propia esencia con la de homínidos terrestres. Una teoría que, aunque rechazada por la ciencia tradicional, ha encendido la imaginación de millones. Más allá de las teorías modernas, el hecho es que las tablillas sumerias insisten en presentar a los Anunnaki como seres que caminaron entre los hombres, que establecieron reinos y que marcaron el destino humano desde sus orígenes. ¿Acaso eran reyes divinizados, cuyas hazañas se transformaron en mito? ¿O realmente hubo un contacto con algo que no podemos explicar con categorías convencionales? Los templos de Uruk, Nippur, Eridu y Ur eran centros no solo religiosos, sino también políticos y económicos. En ellos se almacenaba el grano, se redactaban las leyes y se interpretaban los presagios de los dioses. Todo estaba ligado a la voluntad de los Anunnaki. Cada decisión, desde una cosecha hasta una guerra, pasaba por su aprobación simbólica. Para el pueblo sumerio, la vida entera estaba inmersa en un entramado divino.
Pero lo que más sorprende es la intensidad con la que describían a sus dioses. No eran entidades lejanas ni inaccesibles. Eran presencias vivas que podían enfadarse, enamorarse, castigar o premiar. Esa cercanía, esa manera de retratarlos como seres de carne y hueso, es lo que alimenta la sospecha de que quizás los Anunnaki no fueron solo símbolos espirituales. ¿Qué otra civilización antigua representó a sus dioses con tanta humanidad y detalle, hasta el punto de narrar sus genealogías, sus banquetes y sus guerras internas? Las tablillas de arcilla, preservadas durante milenios bajo la arena de Mesopotamia, se convierten en ventanas hacia un pasado donde lo divino y lo humano se entrelazaban de manera inseparable. Al leerlas, sentimos que los Anunnaki aún susurran desde el tiempo, recordándonos que los orígenes de la humanidad son más enigmáticos de lo que solemos aceptar. Y mientras nos adentramos en este misterio, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz también forma parte de este viaje en busca de los secretos olvidados que los Anunnaki dejaron grabados en piedra. Las tablillas de arcilla que han llegado hasta nosotros, enterradas durante milenios bajo las ruinas de ciudades olvidadas, muestran que para los sumerios los Anunnaki no eran simples símbolos, sino actores centrales en el tejido del cosmos. Se los describía como descendientes de An, el dios del cielo, y de Ki, la diosa de la tierra. Su función era administrar el destino de los hombres y de los reinos, decidir qué ciudad prosperaría y cuál caería en desgracia. Eran jueces supremos, y su consejo determinaba la suerte de la humanidad entera. En textos como la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki aparecen como figuras que custodian el inframundo, como guardianes de la vida y la muerte. En otras narraciones, sin embargo, se los presenta caminando entre los hombres, participando en sus labores, interviniendo en batallas y pactos. La ambigüedad de sus roles refleja la complejidad de su carácter. Podían ser protectores y al mismo tiempo castigadores, benefactores y verdugos. Lo que hoy podría parecer contradicción, para los sumerios era la esencia misma de lo divino, una fuerza tan vasta que no podía reducirse a categorías humanas de bien o mal. Uno de los relatos más fascinantes es el que habla de Enki y Enlil, dos de las principales figuras entre los Anunnaki. Enki, dios de la sabiduría y de las aguas subterráneas, aparece como benefactor de la humanidad, protector compasivo que intercede cuando los otros dioses deciden castigar severamente a los hombres. Enlil, en cambio, es retratado como soberano impetuoso, señor de los vientos y de la autoridad, dispuesto a imponer castigos colectivos cuando la humanidad se vuelve ruidosa o desobediente. La tensión entre ambos define gran parte de los mitos. Mientras Enlil decide enviar un diluvio para acabar con los hombres, Enki susurra advertencias a un elegido, permitiéndole construir un barco y salvar la vida. Ese relato, tan similar al diluvio bíblico, muestra hasta qué punto los textos sumerios influyeron en las tradiciones posteriores. Lo intrigante es que los sumerios no hablaban de sus dioses como deidades etéreas, inaccesibles en los cielos. Los describían con detalles concretos. Tenían jerarquías, familias, ciudades propias y hasta necesidades físicas. Algunos relatos cuentan que se cansaban de trabajar la tierra, que buscaban descanso, que necesitaban alimento y compañía. Fue esa condición lo que llevó a los Anunnaki a crear al hombre, no por un acto de amor divino, sino por la necesidad práctica de descargar en otra criatura las labores pesadas. Según la mitología, Enki moldeó al primer hombre con arcilla mezclada con la esencia de un dios sacrificado, otorgándole así vida y obediencia. El ser humano nació, por tanto, como servidor. Para los creyentes modernos en teorías alternativas, este pasaje es revelador. Si los dioses crearon al hombre con una mezcla de arcilla y esencia divina, ¿no podría interpretarse como un conocimiento antiguo de genética? ¿Podría ser que lo que los sumerios describieron como mito fuera, en realidad, un recuerdo deformado de un experimento de manipulación genética realizado por visitantes de otro mundo? La pregunta sigue abierta y alimenta debates entre arqueólogos, escépticos y apasionados del misterio. La riqueza de los mitos sumerios es tal que los Anunnaki no aparecen siempre como un grupo homogéneo. En algunos textos, son 70 dioses que dictan justicia en la asamblea divina. En otros, son descendientes de An que gobiernan distintas esferas de la realidad, el cielo, la tierra, las aguas y el inframundo. La variabilidad de su número y funciones refuerza la idea de que su culto evolucionó a lo largo de siglos, absorbiendo influencias de babilonios, acadios y asirios. En la ciudad de Nippur, centro espiritual de Sumeria, los sacerdotes afirmaban que los Anunnaki descendían para decidir el destino de las cosechas y las guerras. Allí,
En templos imponentes, se realizaban rituales de adivinación para leer la voluntad de los dioses en los movimientos de los astros. Porque para los sumerios, el cielo era espejo de lo divino. La astronomía y la religión no estaban separadas. Los planetas y estrellas eran señales, mensajes de los Anunnaki a la humanidad. Lo que sorprende es la precisión de ese conocimiento. En tablillas se describen los movimientos de planetas como Júpiter, Saturno e incluso Urano, invisible a simple vista. ¿Cómo podían saberlo? Para algunos estudiosos, se trataba de deducciones matemáticas basadas en observaciones cuidadosas. Para otros, era prueba de que recibieron conocimientos de seres superiores. La imagen de los Anunnaki como maestros cósmicos gana fuerza cuando se revisan estos detalles. Los mitos también hablan de ciudades fundadas directamente por los dioses. Eridu, considerada la primera ciudad del mundo, era vista como regalo de Enki a los hombres. Uruk, donde reinó el legendario Gilgamesh, era protegida por Anu e Inanna. Cada ciudad estaba vinculada a una divinidad específica, y conquistar una ciudad significaba también dominar a su dios. En ese sentido, la política mesopotámica era inseparable de la religión. Las guerras eran, al mismo tiempo, disputas humanas y divinas. Los Anunnaki no eran solo gobernantes celestiales, también eran jueces del más allá. En los mitos del inframundo, se los describe sentados en tronos, decidiendo el destino de las almas. Ningún ser humano podía escapar a su juicio. Su poder abarcaba tanto la vida como la muerte, la tierra como el cielo. Esa visión totalizadora les otorgaba una autoridad suprema, y el pueblo sumerio los temía y veneraba a partes iguales. La dualidad de los Anunnaki, creadores y castigadores, protectores y destructores, refleja la complejidad de la relación entre los hombres y lo divino. No eran dioses benévolos en todo momento, ni demonios en esencia. Eran, como la vida misma, contradictorios y cambiantes. Y tal vez por eso su figura sigue cautivando, porque en ellos reconocemos algo profundamente humano y, al mismo tiempo, absolutamente incomprensible. Y ahora, mientras seguimos desenterrando los secretos de Sumeria, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz es eco moderno de una historia que empezó hace miles de años y que aún sigue viva en nuestras preguntas sobre los Anunnaki. Entre los mitos más poderosos que heredamos de los sumerios y sus descendientes acadios y babilonios está el del Gran Diluvio, un relato que aparece con distintas formas en muchas culturas del mundo. En las tablillas mesopotámicas, la decisión de enviar un diluvio universal surge de los propios Anunnaki, hartos del ruido y la desobediencia de los hombres. Enlil, el dios severo, es quien decreta la destrucción, convencido de que la humanidad ha perdido el orden y la armonía. Pero Enki, siempre compasivo, decide intervenir. En secreto, advierte a un hombre justo, llamado Ziusudra en la tradición sumeria y Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, del cataclismo inminente. Le instruye a construir una gran embarcación, a reunir a su familia y a salvar animales de cada especie. Cuando las aguas llegan y cubren la tierra, solo el arca de Ziusudra sobrevive. Después de 7 días y 7 noches, las aguas descienden y la humanidad tiene una nueva oportunidad. Este relato, tan similar al de Noé en la Biblia, muestra cómo las historias de los Anunnaki pudieron influir en tradiciones posteriores de todo el cercano Oriente. Pero el diluvio no es solo relato moral o religioso, es también alegoría de poder. Los Anunnaki deciden quién vive y quién muere, qué ciudades perecen y cuáles resurgen. El hombre no controla su destino, depende de los caprichos y las disputas de dioses con emociones demasiado humanas. Esa fragilidad frente a lo divino es lo que los antiguos plasmaban en sus himnos. La vida podía ser borrada en un instante por decisión de un consejo celestial. Las tablillas también narran guerras entre los propios dioses, conflictos que sacudían los cielos y repercutían en la tierra. La rivalidad entre Enlil y Enki, la ambición de Inanna, la ascensión de Marduk como dios supremo en la tradición babilónica, todos estos relatos pintan un cuadro de tensiones cósmicas. Para los pueblos mesopotámicos, cada tormenta, cada eclipse, cada sequía era reflejo de esas luchas divinas. Vivían en un mundo donde lo humano era apenas escenario de dramas mayores. Lo inquietante es que muchos de esos relatos describen armas de un poder impresionante. Hablan de rayos que reducían ciudades enteras a polvo, de tormentas de fuego, de barcos que volaban en los cielos. Las tablillas mencionan los objetos sagrados que contenían los poderes de los dioses, que podían ser robados, intercambiados o disputados.
Algunos estudiosos modernos han sugerido que esos me podrían ser metáforas de artefactos tecnológicos, quizá registros de conocimiento avanzado que los hombres de entonces no comprendían plenamente. El mito de la Torre de Babel, más tardío, también parece resonar con esta tradición. La idea de hombres construyendo una torre para alcanzar el cielo y la ira de los dioses dividiendo sus lenguas guarda similitudes con la relación de los Anunnaki y la humanidad. Los sumerios ya hablaban de zigurats como escaleras hacia el cielo, lugares de encuentro con lo divino. El conflicto entre la ambición humana y la autoridad de los dioses parece ser un tema recurrente que atravesó culturas enteras. Los Anunnaki no solo controlaban la vida y la muerte, también definían el orden social. En las tablillas encontramos listas de reyes que, según los sumerios, recibían su poder directamente de los dioses. La lista real sumeria menciona reinados que duraron miles de años, periodos imposibles desde nuestra perspectiva histórica. Se trataba de exageraciones simbólicas o de recuerdos de seres cuya vida realmente excedía los límites humanos. La pregunta queda abierta y ha alimentado teorías de contactos con seres de longevidad extraordinaria. El vínculo entre los Anunnaki y la humanidad aparece teñido de ambigüedad. Por un lado, entregaron a los hombres la escritura, la agricultura, las leyes y el calendario, dones civilizatorios que transformaron a cazadores nómadas en pueblos organizados. Por otro, los condenaron a la servidumbre, a vivir bajo la sombra de su autoridad. Eran maestros y tiranos, protectores y verdugos. Esa contradicción es quizá la razón por la que su recuerdo se mantuvo tan vivo. Los hombres los necesitaban y al mismo tiempo los temían. Lo fascinante es que la huella de estos relatos no quedó confinada a Mesopotamia. Ecos de los mitos de los Anunnaki aparecen en culturas posteriores. El diluvio bíblico, la figura de reyes semidivinos, las guerras celestes descritas en textos antiguos, todos parecen ramificaciones de una misma raíz. ¿Qué transmitieron los sumerios que resultó tan duradero? ¿Por qué esos relatos, escritos en tablillas de barro hace más de 4000 años, siguen resonando hoy? Para los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la explicación es clara. Lo que los sumerios describieron como guerras divinas eran en realidad conflictos entre visitantes estelares, cuyas armas y naves quedaron registradas en el lenguaje de la mitología. Los reyes de larga vida eran quizá híbridos, descendientes de esos seres con capacidades sobrehumanas. Y los objetos sagrados de poder, serían artefactos tecnológicos incomprensibles para pueblos antiguos. Para la arqueología ortodoxa, en cambio, todo es metáfora y símbolo. La fuerza del enigma radica en que no tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos son textos, fragmentos de historias, inscripciones en piedra que abren más preguntas de las que resuelven. Y en esas preguntas late la fascinación. ¿Qué quisieron realmente transmitir los sumerios al escribir sobre los Anunnaki? ¿Qué experiencia vivieron que los llevó a representar a sus dioses con tanta humanidad, con genealogías y disputas, con banquetes y pasiones? El eco de estas historias no se ha apagado. Siguen alimentando novelas, documentales, teorías y debates. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo un mito antiguo, sino nuestra propia pregunta esencial: ¿de dónde venimos y quién nos creó? Y mientras dejamos que estas narraciones resuenen en la memoria, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque cada voz que se une a esta exploración mantiene vivo el misterio de los Anunnaki, los dioses de Sumeria que quizá, solo quizá, fueron visitantes de las estrellas. En las tablillas sumerias, una de las narraciones más reveladoras es aquella que explica cómo surgió la humanidad. No se trataba, como en otros pueblos, de un acto de amor de los dioses hacia sus criaturas, sino de una solución práctica a un problema celestial. Los Anunnaki, encargados de trabajar la tierra, de excavar canales y de recolectar recursos, comenzaron a rebelarse contra la carga de su labor. En los himnos se cuenta que protestaron contra Enlil, exigiendo descanso. La imagen de dioses fatigados, quejándose como trabajadores exhaustos, resulta sorprendente y profundamente humana. Ante esta situación, el Consejo Divino tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de la Tierra: crear a una nueva criatura que asumiera las tareas en su lugar. Ese ser sería el hombre. Pero no un hombre cualquiera, sino una creación híbrida, nacida de la mezcla entre la materia terrestre y la esencia divina. Enki, el dios sabio y astuto, asumió la tarea de diseñar al nuevo ser. Según las tablillas, utilizó arcilla del Abzu, las aguas profundas de la tierra, y la mezcló con la sangre de un dios sacrificado. El resultado fue el primer humano,
un ser capaz de trabajar, obedecer y multiplicarse. El hombre, desde su origen, fue concebido como servidor. Este mito plantea preguntas inquietantes. ¿Qué entendían los sumerios por esencia divina? ¿Era solo metáfora para hablar del alma, o describían, con el lenguaje de su tiempo, un proceso de manipulación genética? Para quienes defienden teorías alternativas, lo que allí se narra es un recuerdo distorsionado de un experimento científico. Los Anunnaki habrían tomado homínidos primitivos, y mediante una intervención avanzada, los habrían transformado en Homo sapiens. El mito del barro mezclado con sangre sería una metáfora de la combinación de ADN. La idea se vuelve aún más intrigante cuando recordamos que, en su mitología, los dioses podían morir y ser sacrificados. En este caso, el dios que entregó su vida para dar origen a la humanidad fue considerado un mártir celestial. De su esencia, los hombres heredaron no solo la capacidad de servir, sino también un destello de divinidad. Por eso, en muchos relatos, los reyes se proclamaban descendientes de los dioses, porque en sus venas corría una chispa del sacrificio primordial. Los primeros hombres no fueron perfectos. En algunas versiones, Enki y su madre Ninursak debieron realizar varios intentos antes de lograr una criatura estable. Se mencionan seres deformes, incapaces de hablar o reproducirse, hasta que finalmente lograron la forma adecuada. Este detalle refuerza la impresión de que lo que describen es un proceso de ensayo y error, un experimento con resultados intermedios. El relato, visto con ojos modernos, parece menos un mito y más una crónica velada de biotecnología. Una vez creada, la humanidad fue puesta al servicio de los dioses. Los templos se convirtieron en centros de trabajo donde los hombres ofrecían granos, ganado y objetos manufacturados. Las ciudades prosperaron, pero la relación entre los Anunnaki y sus servidores no era de igualdad. Los dioses decidían la vida y la muerte, y los hombres debían obedecer. El orden social estaba diseñado como reflejo del orden cósmico. En la cima, los Anunnaki; en la base, la humanidad, nacida para servir. Sin embargo, los relatos muestran que los hombres no eran esclavos pasivos. Había cercanía entre dioses y humanos. Algunos Anunnaki se unieron con mortales, dando origen a linajes semidivinos. Esos descendientes eran los héroes, los reyes legendarios que gobernaban con fuerza sobrehumana. La lista real sumeria menciona reinados de miles de años, gobernantes que parecían más dioses que hombres. Estos textos, imposibles de conciliar con la lógica histórica, se interpretan como exageraciones simbólicas, o para los más osados, como testimonio de híbridos longevos creados por los Anunnaki. El mito de la creación humana también trae consigo una enseñanza amarga. Los hombres no fueron hechos para ser libres, sino para trabajar. El ruido de la humanidad, sus clamores y multiplicación, provocaban irritación en los dioses, y en más de una ocasión consideraron exterminarlos. El diluvio fue solo un ejemplo de ello. La relación era ambigua, los dioses necesitaban a los hombres, pero también los despreciaban. Esta contradicción resuena con fuerza en la forma en que la humanidad se ha preguntado siempre por su lugar en el cosmos. ¿Somos criaturas amadas por lo divino, o simples herramientas de un plan mayor? El relato de los Anunnaki creando al hombre recuerda a otros mitos de distintas culturas. En la Biblia, Adán es formado del barro por la mano de Dios. En Egipto, el dios Hnum moldea a los hombres en su torno de alfarero. En Mesoamérica, los mayas narran que los primeros hombres fueron hechos de barro y luego de maíz. La arcilla aparece una y otra vez como materia primordial de la humanidad. ¿Es coincidencia cultural, o eco de una tradición más antigua compartida por todos los pueblos? La visión sumeria, sin embargo, es la más cruda. El hombre fue hecho como trabajador. Y esta condición, transmitida en tablillas de arcilla, pudo influir en la visión de la humanidad como criatura caída, necesitada de redención, que luego aparece en religiones posteriores. El mito del servicio obligado pudo ser semilla de la noción de pecado original, de la idea de que los hombres cargan desde el inicio con una deuda hacia lo divino. Lo que resulta más intrigante es la posibilidad de que los relatos sumerios no sean solo metáforas religiosas, sino recuerdos de un contacto real con seres que tenían conocimientos superiores. Si aceptamos esa hipótesis, entonces la humanidad sería, en parte, obra de ingeniería de visitantes cósmicos. Esa idea, aunque rechazada por la ciencia oficial, sigue capturando la imaginación de millones porque toca la pregunta fundamental: ¿somos hijos de la Tierra o hijos de las estrellas? Lo cierto es que los sumerios, con sus relatos de arcilla y sangre,
dejaron una narrativa que desafía la lógica moderna y resuena con símbolos universales. El hombre, servidor de los dioses, cargando con la herencia de lo divino y lo terrenal al mismo tiempo, sigue siendo reflejo de nuestra condición actual, criaturas frágiles, conscientes de lo eterno, atrapadas en la paradoja de lo humano. Y mientras seguimos desentrañando estas historias, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz mantiene vivo este diálogo entre pasado y presente, entre mito y enigma, entre lo humano y lo divino. En los relatos sumerios no solo se habla de dioses que caminan entre los hombres, sino también de objetos misteriosos que parecen contener poderes más allá de la comprensión humana. Estos artefactos, conocidos como Me, aparecen una y otra vez en las tablillas como elementos esenciales del dominio divino. Los Me no eran simples herramientas, eran símbolos de autoridad, contenedores del orden cósmico, llaves que aseguraban el equilibrio del universo. Cada Me confería habilidades específicas, desde el arte de la escritura hasta la capacidad de gobernar o la sabiduría para interpretar los astros. Según los mitos, los Me podían ser entregados, robados o disputados entre los dioses. Uno de los relatos más fascinantes cuenta cómo Inanna, la diosa del amor y la guerra, viajó hasta la morada de Enki, el señor de la sabiduría, y con astucia consiguió que le entregara más de 100 Me. Con ellos regresó a Uruk, su ciudad, y la convirtió en un centro de poder religioso, político y cultural. De este modo, el mito explica cómo una ciudad se elevaba sobre las demás gracias al favor divino expresado en estos objetos sagrados. La descripción de los Me es desconcertante. No eran simples pergaminos ni estatuillas, se hablaba de tablas brillantes, de inscripciones divinas, de objetos que emanaban energía. Para la arqueología ortodoxa, los Me eran símbolos poéticos del conocimiento y de las leyes de la civilización. Pero para quienes creen en la posibilidad de un contacto con seres avanzados, los Me podrían haber sido artefactos tecnológicos, discos de información, dispositivos de energía, registros genéticos. La manera en que los mitos los describen sugiere que eran más que conceptos abstractos. Además de los Me, las tablillas mencionan armas de poder devastador. Se habla de rayos que descienden del cielo, de tormentas ardientes que arrasan ciudades enteras, de un viento maldito que convirtió a Sumeria en un desierto. Algunos textos describen cómo Ur, una de las ciudades más importantes, fue destruida en un cataclismo que parecía resultado de armas desconocidas. Los muros se derrumbaron, los ríos se secaron, la tierra quedó envenenada. Para los antiguos, era castigo de los dioses. Para los ojos modernos, parece la huella de un arma de gran poder, tal vez comparable a la radiación nuclear. El mito de la destrucción de Uruk y de otras ciudades sagradas muestra que los dioses no dudaban en usar su fuerza para imponer su voluntad. Las guerras entre Anunnaki no eran solo batallas simbólicas, sino conflictos que dejaban cicatrices en la tierra. Los pueblos que observaban el desastre lo interpretaron como señales divinas, pero ¿y si fueron testigos de enfrentamientos entre seres con tecnología superior? La imagen de los dioses disputando armas celestiales no es exclusiva de Sumeria. En la India, los textos védicos hablan de Astra, armas divinas que podían arrasar ejércitos con un solo disparo. En Grecia, los rayos de Zeus tenían poder destructivo semejante. En América, las leyendas mayas y aztecas recuerdan guerras entre dioses que hacían temblar los cielos. ¿Podría ser que estas tradiciones, separadas por océanos y siglos, guardaran un recuerdo común de algo que los pueblos antiguos presenciaron? Los sumerios también hablaban de barcos celestiales, conocidos como Mao Chem, que permitían a los dioses moverse entre el cielo y la tierra. Algunos relatos mencionan que los reyes humanos aspiraban a subir a estos barcos para alcanzar la inmortalidad. Gilgamesh, en su epopeya, emprende un viaje en busca de la vida eterna y anhela llegar al lugar donde los dioses suben a sus vehículos. La descripción de estos barcos, con su capacidad de volar y de atravesar los cielos, resuena demasiado con la idea moderna de naves espaciales. Otro elemento intrigante es el de las tablillas de los destinos. Estos objetos, mencionados en mitos acadios y asirios, eran símbolos de autoridad suprema. Quien las poseía controlaba los cielos y la tierra. Los dioses luchaban por ellas, y en algunos relatos eran robadas, causando caos en el orden del universo. Para los intérpretes contemporáneos, estas tablillas podrían representar un sistema de control, quizá incluso algo que se asemejara a códigos o dispositivos de comunicación. Para los sumerios, eran la manifestación más clara del poder divino.
Los barcos celestiales, las armas de fuego y las tablillas de los destinos componen un conjunto de símbolos que convierten a los Anunnaki en algo más que simples dioses. Eran portadores de conocimiento, de tecnología, de objetos capaces de alterar la realidad. El hecho de que estos relatos hayan sobrevivido durante milenios sugiere que marcaron profundamente la imaginación de los pueblos antiguos. ¿Eran los simplemente metáforas del conocimiento, o realmente existieron artefactos que los sumerios contemplaron sin comprender? ¿Eran los rayos y tormentas armas divinas, o recuerdos de catástrofes naturales interpretadas como castigos? ¿Fueron los barcos celestiales sueños de un pueblo que miraba las estrellas, o naves reales vistas por ojos humanos en un tiempo remoto? El enigma permanece, alimentado por las palabras grabadas en arcilla y transmitido a lo largo de generaciones. Lo cierto es que, para los sumerios, la autoridad y el poder no podían entenderse sin estos objetos divinos. Y en su mundo, poseerlos era tener en las manos la clave del destino. Y mientras dejamos que estos símbolos resuenen en nuestra memoria, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz se une a este relato antiguo, donde los misterios de los Anunnaki siguen brillando como enigmas que esperan ser descifrados. Si queremos comprender el misterio de los Anunnaki en toda su profundidad, debemos detenernos en algunas de sus figuras principales, pues cada una encarna aspectos distintos de la relación entre lo divino y lo humano. Enki, Enlil e Inanna destacan no solo como nombres repetidos en tablillas y mitos, sino como arquetipos que moldearon el imaginario de Mesopotamia y, quizás, de toda la posteridad. Enki, el dios de las aguas subterráneas, la sabiduría y la magia, aparece siempre como aliado de los hombres. Mientras otros dioses exigían obediencia y castigaban con severidad, Enki mostraba compasión y astucia. Fue él quien se opuso al diluvio universal decretado por Enlil, y quien susurró a Ziusudra las instrucciones para construir un arca. Fue también el responsable de la creación de la humanidad, mezclando arcilla con la esencia divina para liberar a los Anunnaki de sus tareas. Enki representa la figura del sabio que desafía a la autoridad, del protector que arriesga el orden por salvar a los débiles. Su morada era Eridu, considerada por los sumerios la primera ciudad del mundo. Allí se encontraba el templo Eabzu, lugar donde fluían las aguas sagradas que conectaban el mundo humano con las profundidades cósmicas. Enki no era un dios de guerras ni de castigos, sino de conocimiento. Sus seguidores lo invocaban para resolver disputas, para sanar enfermedades, para interpretar sueños. Era maestro de los artesanos y de los magos, y su sabiduría se transmitía como un río que nutre todas las tierras. En contraste, Enlil, señor de los vientos y de la autoridad, era el dios implacable. Su templo en Nippur era considerado centro espiritual de Sumeria, lugar donde se decidían los destinos del mundo. Enlil otorgaba el poder a los reyes, pero también podía retirarlo sin aviso. Su carácter severo aparece en múltiples relatos. Cuando la humanidad se multiplicó y su ruido perturbó a los dioses, fue Enlil quien decretó su exterminio. Su visión era la del orden absoluto, aunque significara arrasar pueblos enteros. Para los hombres, Enlil era una fuerza a la vez necesaria y temida, protector del orden cósmico, pero despiadado en sus juicios. La tensión entre Enki y Enlil refleja la dualidad esencial de los Anunnaki. Uno es compasión, el otro es rigor, uno busca salvar, el otro destruir. Entre ambos se teje la trama de la humanidad, atrapada en un juego de fuerzas que no controla. Esa contradicción aparece también en las religiones posteriores, el Dios benévolo y el Dios severo, la misericordia y la justicia. Tal vez en esta oposición se encuentra la raíz de muchos de los dilemas espirituales que aún nos acompañan. Y luego está Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Su figura es la más compleja y fascinante del panteón sumerio. En algunos relatos aparece como protectora, otorgando favores a quienes la veneran. En otros, como ambiciosa y caprichosa, capaz de desafiar a los mismos dioses. Fue ella quien descendió al inframundo, enfrentándose a su hermana Ereshkigal, en un viaje de muerte y resurrección que simboliza el ciclo eterno de la vida. En ese mito, Inanna muere y renace, mostrando que incluso los dioses deben pasar por la transformación. Inanna también protagoniza relatos de conquistas y disputas. Fue amante de Dumuzi, dios pastor, pero su relación estuvo marcada por la tragedia. En las tablillas se describe su deseo insaciable de poder y su voluntad de gobernar sobre Uruk con la ayuda de los que obtuvo de Enki. Para los sumerios,
Inanna representaba la dualidad del amor y la guerra, del deseo y la destrucción. Era diosa de la pasión, y como tal, impredecible y peligrosa. La presencia de estas figuras principales muestra que los Anunnaki no eran simplemente deidades lejanas, sino personajes con emociones y conflictos. Tenían alianzas, rivalidades, familias, amores y odios. Eran, en cierto modo, demasiado humanos para ser dioses y demasiado poderosos para ser hombres. Esa ambigüedad es la que despierta la sospecha, y si no eran invenciones, sino recuerdos de seres que realmente vivieron entre los pueblos de Mesopotamia. El mito de Enki salvando a la humanidad del diluvio resuena con el relato bíblico de Noé. El carácter severo de Enlil recuerda al Dios justiciero del Antiguo Testamento. El descenso de Inanna al inframundo se asemeja a mitos posteriores de resurrección y transformación. Es como si las historias sumerias hubieran plantado las semillas de las religiones que surgirían siglos después. Lo más intrigante es que, en cada relato, se sugiere la posibilidad de que estos dioses caminaran realmente entre los hombres. No se los describía como entidades abstractas, sino como presencias físicas que bebían, comían, luchaban y amaban. ¿Podría ser que los pueblos antiguos estuvieran registrando la memoria de visitantes estelares? ¿O eran sus propios reyes divinizados, cuyas hazañas se engrandecieron con el tiempo? Lo cierto es que, al leer las tablillas, sentimos la cercanía de estos seres. Enki, con su sabiduría profunda, nos habla de la esperanza y de la creatividad. Enlil, con su mano dura, nos recuerda el peso de la autoridad y la fragilidad de la vida humana. Inanna, con su deseo y su poder, encarna la pasión y la ambición que mueven a los hombres y a los dioses por igual. Cada uno de ellos refleja algo que sigue vivo en nosotros. Y mientras dejamos que estas figuras se eleven en nuestra imaginación, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz es parte de este relato que une pasado y presente, mito y misterio, hombres y dioses. Entre las funciones más inquietantes atribuidas a los Anunnaki estaba la de jueces del inframundo, guardianes del destino final de los hombres. En las tablillas se los describe sentados en consejo, con rostros severos, dictando veredictos que ninguna alma podía eludir. No eran deidades lejanas que observaban desde lo alto, sino autoridades cósmicas que decidían con precisión el futuro de cada ser humano tras la muerte. En este aspecto, los Anunnaki eran la última frontera, los encargados de cerrar el ciclo de la vida. El inframundo mesopotámico, conocido como Kuro-Irkaya, no era un paraíso ni un infierno en el sentido posterior de las religiones monoteístas. Era un reino sombrío gobernado por Ereshkigal, la hermana de Inanna. Allí, las almas vagaban en penumbra, alimentándose de polvo y bebiendo agua turbia. No había recompensas ni castigos eternos. La vida después de la muerte era una existencia tenue, un reflejo apagado de la vida terrenal. Pero el acceso a ese reino estaba custodiado por los Anunnaki, quienes decidían el tránsito de las almas. En algunos himnos, los Anunnaki son mencionados como los 7 jueces del inframundo. Sentados en tronos, pronunciaban sentencias inapelables. Sus ojos brillaban como brasas, su voz era trueno que sellaba el destino. Los muertos comparecían ante ellos, y una vez emitido el juicio, nada podía cambiarse. Para los sumerios, la justicia última no dependía de actos de piedad o maldad, sino del orden divino establecido por estos jueces cósmicos. El papel de los Anunnaki como jueces añade otra capa de misterio a su naturaleza. No solo gobernaban sobre los vivos, no solo fundaban ciudades o desencadenaban catástrofes, también tenían control absoluto sobre el más allá. Eran, en efecto, amos del tiempo y del destino. Esta concepción influyó en culturas posteriores, donde encontramos consejos de dioses o ángeles encargados de pesar las almas, como en Egipto con Osiris y los 42 jueces del Duat, o en Grecia con Minos, Eaco y Radamantis. La idea de un tribunal divino parece haber tenido raíces muy antiguas en Mesopotamia. Las tablillas también sugieren que los Anunnaki decidían el destino de los hombres aún en vida. La palabra Anunnaki en algunos contextos se traduce como los que decretan el destino. En ceremonias religiosas, los sacerdotes invocaban su nombre para asegurar cosechas, victorias en batallas o estabilidad en los reinados. El destino no era fruto del azar, estaba escrito en manos divinas, inscrito en tablas invisibles que solo los dioses podían leer. En el mito del descenso de Inanna al inframundo, los Anunnaki aparecen como figuras implacables. Cuando ella es llevada ante ellos, desnuda y despojada de sus atributos divinos,
Los jueces del inframundo no se dejan conmover por su estatus de diosa. La miran con ojos de piedra y pronuncian la sentencia: debe morir. Inanna es colgada en un gancho como un cadáver, y solo después de la intervención de Enki puede regresar al mundo de los vivos. Este relato muestra que ni siquiera los dioses escapaban al juicio de los Anunnaki, reforzando la idea de que su autoridad trascendía a todos los niveles. El poder judicial de los Anunnaki también estaba ligado a su función de guardianes del orden cósmico. En una sociedad donde todo dependía de la estabilidad de los ríos, las cosechas y las estaciones, creer en un grupo de dioses que controlaban el equilibrio universal era una manera de entender el mundo. Si los ríos crecían demasiado y destruían aldeas, era porque el orden había sido alterado. Si las lluvias escaseaban, era señal de que los dioses habían dictado un destino adverso. El hombre vivía bajo un sistema de justicia cósmica inapelable. Lo que resulta más intrigante es cómo estas concepciones se entrelazan con teorías modernas. Si los Anunnaki eran visitantes de otro mundo, ¿qué significa que fueran jueces del inframundo? ¿Acaso se trataba de líderes que controlaban no solo la vida diaria, sino también el conocimiento del ciclo de la muerte? ¿Podrían haber tenido conocimiento sobre la conciencia, el alma o dimensiones más allá de lo físico que los pueblos antiguos interpretaron como juicio divino? El simbolismo de los 7 jueces también ha sido analizado desde la perspectiva astronómica. Algunos investigadores sugieren que los Anunnaki estaban relacionados con los 7 planetas visibles a simple vista en la antigüedad: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Su papel como dictadores del destino estaría entonces ligado al movimiento de los astros, reflejo del tiempo y de los ciclos de la vida. En este sentido, los Anunnaki serían también maestros de la astrología, intérpretes del cielo que dictaban la suerte de los hombres a partir del orden celeste. Lo cierto es que para los sumerios no había vida fuera de la influencia de los Anunnaki. Nacer, reinar, morir, descender al inframundo, todo estaba inscrito en un plan mayor que ellos decretaban. El hombre no era dueño de sí mismo, era pieza en un tablero cósmico movido por manos divinas. Y, sin embargo, en esa dependencia absoluta, los pueblos encontraron también sentido. Servir a los dioses era participar del orden del universo. El misterio de los Anunnaki como jueces nos lleva a reflexionar sobre cómo los antiguos concebían la justicia. No era justicia humana, con matices y apelaciones, sino justicia absoluta, que no respondía a emociones ni ruegos. Era el peso inmutable del destino, inscrito desde antes de nacer. Esa visión, aunque dura, ofrecía también certeza: nada ocurría por azar, todo estaba dentro de la danza de los dioses. Y ahora, mientras seguimos desvelando estos pasajes oscuros de la mitología sumeria, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, añadida a esta exploración, mantiene vivos los ecos del tribunal cósmico de los Anunnaki, los jueces eternos del destino humano. La influencia de los Anunnaki no quedó confinada a las arenas de Mesopotamia. Sus mitos, transmitidos en tablillas de arcilla y cantados por sacerdotes y escribas, viajaron con los mercaderes, con los conquistadores y con los pueblos que heredaron la tradición sumeria: acadios, babilonios, asirios. Poco a poco, esas historias se filtraron en el tejido cultural del cercano Oriente y dejaron huellas que podemos rastrear en religiones posteriores, desde Egipto hasta la Biblia. Cuando observamos el relato sumerio del diluvio y lo comparamos con el Génesis bíblico, las similitudes son demasiado cercanas para considerarlas casualidad. En ambas historias, los dioses, o Dios, deciden exterminar a la humanidad por sus excesos. En ambas, un hombre recibe la advertencia y construye un arca para salvarse con su familia y algunos animales. En ambas, las aguas cubren la tierra hasta que un ave anuncia el regreso de la vida. Ziusudra, Utnapishtim y Noé parecen ser máscaras distintas de un mismo personaje arquetípico. El eco de los Anunnaki se infiltró en la tradición hebrea, transformado, pero reconocible. En Egipto, la figura de los jueces del inframundo recuerda de manera inquietante a los Anunnaki como guardianes de las almas. En el Duat, el reino de los muertos, el difunto comparecía ante Osiris y 42 jueces que pesaban su corazón contra la pluma de Maat. Aunque los detalles difieren, la idea de un tribunal divino que dicta el destino final del alma parece provenir de una raíz común: la visión mesopotámica de un consejo de dioses que decide la suerte de los muertos. En Grecia, encontramos paralelismos igualmente sugestivos. Los titanes,
seres primordiales que precedieron a los dioses olímpicos, comparten con los Anunnaki la característica de haber sido desplazados en una lucha por el poder. Cronos y sus hermanos fueron derrotados por Zeus y los olímpicos, así como Marduk desplazó a los dioses más antiguos para instaurar su reinado en Babilonia. La idea de generaciones de dioses que se enfrentan, que crean y destruyen mundos, parece resonar con fuerza entre Mesopotamia y Grecia. Incluso el mito de Prometeo, que roba el fuego divino para entregarlo a los hombres, recuerda a Enki, que desafía a los dioses para salvar a la humanidad. Los paralelismos también alcanzan a la tradición hindú. En la India, los Devas y Asuras luchan en ciclos interminables por el control del universo, tal como los dioses sumerios disputaban el poder entre sí. El episodio de batir el océano cósmico para obtener el néctar de la inmortalidad tiene ecos de las asambleas divinas de los Anunnaki, donde se decidía el destino de los hombres y los dioses. Además, la idea de avatares y encarnaciones divinas que intervienen en la historia humana encuentra un reflejo en los relatos de dioses que caminaban entre los hombres en Sumeria. Lo fascinante es cómo los símbolos se repiten: el diluvio, los jueces del inframundo, las guerras entre dioses, los objetos sagrados que contienen poder, la creación del hombre a partir del barro. Cada cultura adaptó estos motivos a su propia cosmovisión, pero el origen común parece apuntar hacia Mesopotamia. Los Anunnaki, con sus historias talladas en arcilla, sembraron semillas que germinaron en religiones que aún hoy practican millones de personas. Para algunos investigadores modernos, esto se debe a la posición geográfica de Mesopotamia como cuna de civilización. Desde allí, las ideas se extendieron hacia el oeste, influyendo en Canaán, Egipto y Grecia, y hacia el este, alcanzando Persia e incluso India. Para los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, en cambio, la repetición de motivos se explica porque distintos pueblos recordaron el mismo contacto con visitantes estelares. No era simple transmisión cultural, sino testimonio universal de una misma experiencia. Las conexiones con la Biblia no se limitan al diluvio. En el libro del Génesis encontramos la misteriosa mención a los Nefilim, gigantes que habitaban la tierra en tiempos antiguos, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Esta unión entre lo divino y lo humano recuerda de manera directa las historias de los Anunnaki que descendían a la tierra y engendraban linajes semidivinos. La imagen de seres gigantescos, híbridos de dioses y humanos, parece un eco transformado de la tradición mesopotámica. Incluso la idea de la Torre de Babel, con los hombres intentando alcanzar el cielo y los dioses interviniendo para frustrar su ambición, tiene resonancias con los zigurats sumerios, templos escalonados que servían como puentes hacia lo celestial. ¿Era un recuerdo de cómo los hombres buscaron acercarse demasiado a los dioses y recibieron un castigo? En el Nuevo Testamento y en tradiciones apócrifas, los ángeles caídos que transmiten conocimiento prohibido a los hombres también evocan a Enki, que entregó secretos de sabiduría y magia a la humanidad, desafiando a la autoridad de Enlil. Estos ecos muestran que, aunque los nombres cambien, los arquetipos persisten. El enigma, entonces, no es solo quiénes eran los Anunnaki, sino porque sus relatos se convirtieron en modelos para tantas culturas. ¿Por qué los mismos símbolos aparecen en lugares tan distantes? ¿Es solo prueba de influencia cultural, o hay un trasfondo más profundo que une a todas las mitologías en una misma raíz? Lo cierto es que la huella de los Anunnaki se percibe no solo en religiones, sino también en la arquitectura, en la astronomía y en las tradiciones esotéricas. Sus historias viajaron a través del tiempo, transformadas, pero nunca olvidadas. Y hoy, cuando las escuchamos, reconocemos que siguen resonando porque tocan preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Cuál es nuestro destino? Y mientras seguimos explorando cómo los ecos de los Anunnaki cruzaron fronteras y siglos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la cadena que conecta a Sumeria con el presente, a los dioses antiguos con las preguntas modernas. En los últimos siglos, los Anunnaki pasaron de ser figuras casi olvidadas en tablillas de arcilla guardadas en museos a convertirse en protagonistas de teorías modernas que mezclan historia, arqueología y ciencia ficción. El redescubrimiento de las ciudades sumerias en el siglo XIX, cuando arqueólogos europeos comenzaron a excavar en las arenas de Irak, trajo consigo la sorpresa de encontrar una civilización tan antigua y tan sofisticada. Los textos cuneiformes descifrados revelaron un mundo de dioses, reyes y mitos que parecían familiares, y al mismo tiempo, extraños. Fue entonces cuando los Anunnaki resurgieron del polvo del tiempo. A mediados del siglo XX,
algunos investigadores comenzaron a proponer lecturas no convencionales de esos mitos. Entre ellos destacó Zecharia Sitchin, autor de la serie Crónicas de la Tierra. Según su interpretación, los Anunnaki no eran dioses en el sentido religioso, sino viajeros espaciales procedentes de un planeta llamado Nibiru. Este planeta tendría una órbita excéntrica que lo acercaría a la Tierra cada 3600 años. En esas visitas, los Anunnaki habrían descendido para extraer recursos minerales, especialmente oro, necesario para reparar la atmósfera de su mundo. Según Sitchin, los textos sumerios que hablan de la creación del hombre serían la memoria de un experimento genético. Los Anunnaki habrían tomado homínidos terrestres, y mediante manipulación de su ADN, habrían creado a los primeros humanos modernos. Esa intervención explicaría, según esta teoría, la repentina aparición de civilizaciones avanzadas, con escritura, astronomía y leyes complejas. Para Sitchin, la humanidad era en parte terrestre y en parte herencia de las estrellas. Estas ideas, aunque rechazadas por la comunidad científica tradicional, encontraron eco en millones de lectores. El atractivo estaba en que daban respuestas a preguntas profundas. ¿Por qué los sumerios tenían conocimientos astronómicos tan avanzados? ¿Cómo podían describir planetas invisibles sin telescopios? ¿De dónde surgió la noción de dioses que caminaban entre los hombres? Para los seguidores de estas teorías, la explicación más sencilla era que lo habían visto con sus propios ojos. El fenómeno cultural de los Anunnaki se expandió más allá de los libros. Documentales, series de televisión y programas dedicados al misterio retomaron las ideas de visitantes estelares que guiaron a la humanidad en sus primeros pasos. Algunos incluso vincularon a los Anunnaki con construcciones megalíticas como las pirámides de Egipto, Stonehenge o los templos de América precolombina. La hipótesis era que los mismos seres que ayudaron a los sumerios pudieron haber influido en otras culturas, dejando huellas globales. El impacto de estas teorías no solo alimentó la imaginación popular, sino también el debate académico. Aunque los historiadores insisten en que los avances sumerios fueron resultado de procesos humanos, no pueden negar que la civilización apareció con una rapidez sorprendente. En pocos siglos, pasaron de asentamientos agrícolas a ciudades-estado con escritura, leyes, astronomía y comercio internacional. Esa explosión de conocimiento sigue siendo un misterio que, para algunos, apunta a un empujón externo. El mito moderno de los Anunnaki se entrelaza con otras corrientes esotéricas. Algunos los identifican con los ángeles caídos mencionados en la Biblia, otros con los dioses de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Incluso hay quienes sugieren que nunca se fueron y que siguen interviniendo en la historia humana de maneras ocultas. En foros y comunidades en línea, los Anunnaki aparecen como figuras de poder que mueven los hilos del mundo, mezcla de mito ancestral y teoría conspirativa. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que los Anunnaki se han convertido en un símbolo moderno. Representan la posibilidad de que no estamos solos, de que nuestro origen está ligado a inteligencias más allá de la Tierra. Para muchos, no es necesario que las teorías sean literalmente verdaderas, basta con que nos recuerden que el universo es inmenso y que nuestros orígenes quizá no estén del todo comprendidos. En el arte contemporáneo, los Anunnaki aparecen en novelas, cómics y videojuegos. En la música, su nombre se ha convertido en metáfora de poder y misterio. En el cine, sus ecos resuenan en historias de dioses extraterrestres que moldean civilizaciones. Lo que comenzó como un mito en tablillas de arcilla, hoy es parte de la cultura global. La ciencia, por su parte, ofrece su propia versión. Algunos astrónomos descartan la existencia de Nibiru, pero admiten que en los bordes del sistema solar podría haber planetas aún no descubiertos. La genética explica el salto evolutivo del Homo erectus al Homo sapiens como resultado de procesos naturales, pero reconoce que aún quedan lagunas en nuestra comprensión de la evolución humana. En esas lagunas, el mito de los Anunnaki sigue encontrando espacio para crecer. Lo más interesante es cómo los relatos sumerios, escritos hace más de 4 milenios, continúan generando preguntas relevantes. Ya sea que los veamos como dioses, como símbolos o como visitantes estelares, los Anunnaki representan nuestra búsqueda constante por entender de dónde venimos. Y esa búsqueda, más allá de pruebas o refutaciones, es lo que mantiene vivo el mito. La fascinación actual por los Anunnaki dice tanto de nosotros como de ellos. Habla de nuestro deseo de conectar con lo trascendente, de nuestra sospecha de que hay algo más allá de lo que vemos, de nuestra intuición de que la historia humana guarda secretos aún no revelados.
Los sumerios, con sus tablillas de barro, nos dejaron una herencia que sigue encendiendo la imaginación. Y mientras reflexionamos sobre cómo los Anunnaki pasaron de los templos de Sumeria a los libros modernos y a la cultura popular, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, demuestra que el mito sigue vivo, transformándose, viajando del pasado al presente, de la arcilla a la pantalla. Al llegar al final de este viaje, después de atravesar tablillas de arcilla, himnos sagrados, mitos de diluvios, guerras celestes, juicios en el inframundo y teorías modernas, los Anunnaki siguen desafiándonos con su presencia ambigua. No importa si los interpretamos como dioses, como símbolos de fuerzas naturales o como visitantes de las estrellas, en cada caso, su huella permanece grabada en la memoria de la humanidad. Los sumerios no dudaban de su existencia. Para ellos, los Anunnaki eran tan reales como los ríos que regaban sus campos o las murallas que protegían sus ciudades. Eran los que habían entregado la escritura, la agricultura y la organización social, pero también los que imponían castigos terribles y dictaban la muerte. Eran maestros y tiranos, creadores y verdugos. En esa dualidad, en esa contradicción, reside quizá su mayor fuerza. Los hombres veían en ellos un reflejo de la vida misma, con toda su grandeza y su crueldad. La arqueología moderna nos recuerda que Sumeria fue el primer gran laboratorio de la civilización. Allí nacieron las primeras ciudades, los primeros códigos legales, los primeros calendarios. Pero también allí surgió la pregunta eterna por el origen del hombre y su relación con lo divino. Los Anunnaki encarnaban la respuesta sumeria: no éramos hijos del azar, sino de seres superiores que moldearon nuestro destino. Esa respuesta, aunque distinta a la de religiones posteriores, sigue resonando porque toca lo más profundo, la necesidad de saber de dónde venimos. Hoy, los Anunnaki se han convertido en símbolo universal. Para algunos, son metáfora del poder de la imaginación humana, capaz de crear mitos tan ricos que trascienden milenios. Para otros, son evidencia de que no estamos solos, de que en algún momento fuimos tocados por inteligencias de más allá de la Tierra. Entre la historia y el mito, entre la ciencia y la especulación, los Anunnaki siguen habitando ese espacio liminal donde lo humano y lo divino se confunden. Quizá lo más importante no sea si existieron realmente como seres de carne y hueso, sino lo que representan. Representan la capacidad humana de mirar al cielo y preguntarse qué hay más allá. Representan la intuición de que no somos los únicos, de que nuestra historia está conectada con fuerzas mayores. Representan, en última instancia, la necesidad de creer que la vida tiene un sentido más amplio del que podemos ver en el día a día. Cuando los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, no pensaban en nosotros, pero de alguna manera sus palabras cruzaron miles de años para llegar hasta aquí. Y ahora, al escucharlas, descubrimos que seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Quién nos creó? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué nos espera después de la muerte? Los Anunnaki no nos dan respuestas definitivas, pero nos invitan a seguir buscando. En el eco de sus nombres, en las ruinas de sus templos, en los mitos que sembraron, late un recordatorio. La historia humana está llena de enigmas que aún no comprendemos. Y tal vez esa sea su mayor herencia. No la certeza, sino la duda, no la respuesta, sino la búsqueda. Así, al cerrar este relato, no ponemos un punto final, sino una pausa. Porque el mito de los Anunnaki no termina en Sumeria, ni en las teorías modernas, ni en los libros de historia. Sigue vivo en cada pregunta que hacemos, en cada misterio que exploramos, en cada mirada que levantamos al cielo en busca de algo más. Y ahora, para mantener este diálogo entre pasado y presente, entre mito y búsqueda, te invito una última vez a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, añadida a esta narración, demuestra que los dioses antiguos aún caminan entre nosotros, al menos en la memoria, en el misterio y en el enigma eterno que nos une.